Cordial saludo a todos los hermanos y hermanas de la parroquia Nuestra Señora de Belén en Guaynabo. Saludos a Monseñor Reinaldo Zagardía y a todo su equipo de pastoral. Hoy nos encontramos en el segundo domingo de Adviento para caminar juntos como comunidad pastoral, como familia que nos reúne en la parroquia Nuestra Señora de Belén. Los invito a que escuchemos la palabra del Señor para poder entrar en sintonía y reflexionar juntos en este camino de Adviento. Escuchemos. Del Evangelio según San Lucas. En el año 15 del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Los valles serán rellenados, los montes y colinas serán rebajadas. Lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano, y toda carne verá la salvación de Dios. Palabra del Señor. Lo que acabamos de escuchar en el Evangelio de Lucas es una situación muy histórica en la que quiere colocar énfasis el evangelista. Quiere situar y decirnos que lo que va a contar es muy importante, al punto de que hay unos puntos fijos históricos, políticos, económicos y religiosos. Menciona, como hemos escuchado, 7 personajes importantes. El primero de ellos es el nombre del emperador, Tiberio César Augusto. Tiberio César Augusto, hijo de Livia y hijo, entre comillas, del emperador Augusto, porque pues quien lo adoptó. Tiberio César Augusto, con ese nombre, el imponente, el dios en la tierra, tiene una vida muy disoluta, tiene una vida muy relajada, y en los escritos históricos cuentan cómo vivía en Capri, su vida muy moralmente disoluta. Nos sitúa también, no solamente a nivel del imperio, sino a nivel de la provincia de Jerusalén, a Poncio Pilato. Lo vemos en algunos evangelios muy dulcificado este personaje, pero realmente Poncio Pilato es un hombre cruel. Filón nos recuerda y nos cuenta que era un hombre que hacía asesinatos sin juicio, crucifixiones, era cruel, perseguidor, calculador, frío, así que es bastante difícil. Y luego nos menciona a 2 y 13 los hijos de Herodes, a quien Herodes el Grande, el que había construido el templo, había distribuido las regiones en Galilea, en toda la región de la Galilea. Son 7 personajes para ubicarnos y decirnos que la palabra de Dios se va a manifestar. Y se va a manifestar no en el Imperio Romano, no en el templo o en el palacio del emperador, no, en uno relajado moralmente, ni en la casa de Poncio Pilato, ni en los sacerdotes Anás y Caifás. No, se va a revelar en el pequeño, en el humilde, en el desierto, como escuchamos, a un hombre, al hijo de Zacarías, al primo hermano
de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Y se va a manifestar en este pequeño hombre que come miel silvestre y viste con piel de camello, en el lugar del desierto, para mostrarnos diversas cosas. Primero que todo, el camino de Adviento nos invita al silencio. En el desierto estamos invitados a contemplar y a mirar, a hacer un viaje en nuestro corazón para escuchar el silencio. Es decir, capaz de ir a nuestro interior y escuchar la voz de Dios que se manifiesta allí. Y alejados de todo el ruido, porque en la sociedad hoy en día nosotros, la sociedad o la cultura actual nos cubre, nos ensordece para alienarnos, para alejarnos de la capacidad de escuchar a Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, Dios que se quiere revelar en cada uno de nosotros, que se manifiesta y quiere hablarnos, nos invita en este camino de Adviento a apartarnos de los ruidos. ¿Cuáles son aquellos ruidos que a ti y a mí no nos permiten escuchar la palabra de Dios? Alejémonos hacia el desierto físico y hacia el desierto espiritual. De algún modo aprovechemos este tiempo, este camino de Adviento para dirigirnos al desierto, sacar un tiempo de oración, alejarnos del ruido, de las redes, a veces de los teléfonos, de las ocupaciones. Siempre vivimos llenando de cosas y no sacamos tiempo para escuchar a Dios que nos habla en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Segundo, en el desierto también es el lugar donde no se puede caminar solo. Es un lugar donde se necesita caminar juntos. Por eso la importancia de caminar en la comunidad, de participar en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en los grupos apostólicos, en la parroquia. Es el lugar para caminar juntos, porque en el desierto quien camina solo muere, se pierde. Es por eso importante la vida de la parroquia, que nos ayude a crecer juntos, a escucharnos, a soportar las cargas los unos con los otros, a tender los brazos de la solidaridad, a entender que Dios, más que de ser un sempiterno y eterno Dios, es una relación que quiere establecer contigo y con tus hermanos. Y para llegar a esa relación con Dios se crea a través de la relación con cada uno de los hermanos y hermanas. Y a veces especialmente aquellos que nos están hasta mal o antipáticos, a través de la reconciliación, el perdón, se llega a Dios. También en el desierto, que nos invita Juan Bautista, es al desierto donde no cargamos tantas cosas, vamos con lo justo, con lo esencial, con naturalmente esencial. A veces nos cargamos en la vida de tantas cosas que no son esenciales para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, para desarrollarnos como seres humanos. Permitamos que el desierto nos ayude a liberarnos y a descubrir en conciencia. Por eso nos habla de la conversión, conviértanse en la metanoia, que hemos escuchado esa palabra. Nos invita a la conversión, es decir, a darnos cuenta de aquellas cosas que no nos humanizan, que no nos permiten realizarnos verdaderamente como persona, que no nos permiten realmente ser felices y plenos como esposos, esposas, hijos e hijas, abuelos, sacerdotes, religiosas, como persona. Por eso Jesús viene a proclamar un nuevo reino, y ya Juan el Bautista lo está anunciando, que esa palabra va a llegar, ese nuevo reino que es el reino de Dios. No es un reino del más allá, es un reino del más acá. No es un reino como el de Tiberio, desgarrador, cruel, ni de Tiberio, ni de las estructuras opresivas de las que menciona en cada uno de los 7 personajes el Evangelio de Lucas. Nos viene a proclamar un reino, el reino que se camina por, cuando dice, allanen los senderos del camino del Señor. El camino del Señor es el camino del amor. Es el reino de la justicia. Es la estructura de gracia del amor. Por eso el Señor nos quiere invitar a que vayamos al desierto junto con Juan el Bautista,
que a través del silencio, que a través de caminar con lo justo y esencial, a través de caminar con nuestra comunidad, podamos juntos iniciar a construir el reino de Dios, el reino del amor, la civilización del amor de la que hablaba Pablo VI, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra familia. Es allí. Otro de los símbolos muy importantes donde Juan el Bautista inicia su labor y que invita a la conversión del corazón, es decir, a darse cuenta de lo mal que se puede estar, es que lo hace en el río Jordán. El río Jordán es una frontera natural muy importante y simboliza mucho para el pueblo de Israel, y por eso el evangelista Lucas sitúa ese lugar muy específico, el río Jordán. El río Jordán divide entre la tierra de los paganos, la tierra de la esclavitud, y la tierra de la libertad. El paso por donde entró el pueblo de Israel hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Por lo tanto, Juan nos invita en este camino de Adviento a caminar hacia la libertad. Hay cosas que nos esclavizan: las modas, la cultura, la economía, ciertos sistemas opresivos del cual nosotros participamos. No basta con ser píos, piadosos, ir a la misa, rezar. Sí, son actos que nos manifiestan aquello que está en nuestro corazón, pero la conversión va más allá de los actos. La conversión va propiamente al corazón, no solamente a los gestos externos, sino que tenemos que hacer que coincidan nuestros gestos externos con el corazón. Un corazón capaz de amar, de perdonar, de crear justicia, de manifestar bondad, de un corazón honesto, sincero, humilde, lleno del amor del Señor. Ese corazón que ha pasado por la metanoia, ha pasado por el río Jordán, ha pasado hacia el camino del Señor. El camino del Señor es la buena nueva, el Evangelio, las bienaventuranzas. Ese es el Evangelio que nos invita este fin de semana a caminar hacia el Señor. Porque caminando la vía del Señor se cumple siempre la promesa de Él, que es todo ser, toda persona, toda carne, termina el Evangelio, contemplará la salvación. Todos, cada uno de nosotros, tú que estás allí en tu casa, en tu celular, en el lugar donde estés viendo y reflexionando esta palabra conmigo, todos estamos invitados a ver la salvación de Dios, es decir, a vivir y a gozar de su gracia, de su manifestación. Y hacia eso nos encaminamos hacia esta Navidad, a contemplar el misterio de la salvación de Cristo. Para eso, dejémonos tocar y dejémonos caminar, dejémonos guiar hacia los caminos del Señor, que es el Evangelio. Quisiera unir de tal modo el encuentro que tuvimos la semana pasada, reflexionando sobre el anuncio a María de Paul Claudel, que los invito a cada uno a que repasemos esta bellísima obra de Paul Claudel, el anuncio a María, sobre el perdón. El perdón que Violaine ofrece a Pedro de Carrón, aquel constructor de catedrales, quien estaba contagiado de la lepra y se la transmitirá a Violaine. Esta, y la quiere violentar, ella lo perdona, ella, la profeta de ese perdón que se manifiesta al final de esa gran obra dramática de Paul Claudel. Es así que el Evangelio de este domingo, en boca de Juan el Bautista, nos invita al perdón de los pecados. Esa conversión, esa metanoia, decíamos que significa que va más allá de los símbolos y de los gestos, de los sacrificios, de las penitencias que podamos hacer, de frecuentar el sacramento de la confesión. Va muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque nos invita propiamente a la conversión de vida, a la transformación de nuestro corazón, a la transformación
de lo que pensamos, hablamos y sentimos. Para eso, como Pedro Carrón en la obra de Paul Claudel, al final mostrará esa gran conversión, esa transformación de vida, solamente se da y se transmite o se recibe por la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios nos permite realmente descubrir que Dios habla en lo íntimo del corazón. Es por eso que Juan Bautista es esa voz que grita, que manifiesta, y nosotros estamos invitados a escuchar esa voz en este fin de semana. Una voz ¿para qué? Para que preparemos el camino del Señor, allanemos sus sendas. Caminar y preparar el camino del Señor es caminar, como decíamos hace poco, caminar en el Evangelio, caminar en las bienaventuranzas, en las buenas obras, en las obras de justicia, en las obras de amor, en las obras de perdón. Y así estos montes, los valles descenderán y los montes y las colinas, todo se enderecerá. Es decir, Dios tiene la última palabra en nuestra vida, en los problemas, en las dificultades que experimentamos día a día, en los contratiempos, en los sinsabores, en las amarguras. Dios siempre tiene la última palabra. Es así que en este camino que nos invita a prepararnos, y cada uno podría preguntar, ¿qué tengo que yo allanar en mi vida? ¿Cómo preparo el camino del Señor? ¿Cómo lo inicio a transformar en este camino de Adviento hacia la Navidad? Los invito a que cada uno saquemos un tiempo de preparación en nuestro desierto y podamos así en el silencio escuchar la voz de Dios, cambiar algunas cosas, manifestar ese deseo de transformación, abriéndonos a la gracia del Señor que quiere visitarnos a cada uno de nosotros. Es así, hermanos y hermanas, que llegamos al final de esta segunda catequesis en preparación al Adviento. Que el Señor los acompañe y los bendiga en esta semana y nos veremos, Dios mediante, el próximo fin de semana. Que Dios los bendiga, feliz semana para todos y todas.